Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un capítulo más del Mahabharata. Estamos en la 10ª y última parte del Mahabharata llamada Después de la Guerra, capítulo 7, titulado Kunti se declara madre de Radeya. Dhritarashtra le encargó a Vidura, Sanjaya y Daumya que hicieran los preparativos para la incineración de los grandes héroes que habían perecido en el campo de batalla. Al poco tiempo todo estaba listo, y Yudhishthir, junto con Dhritarashtra y todos los demás, se dirigió hacia las orillas del Ganges para celebrar los ritos funerarios en memoria de los muertos. Allí estaban todos, también Gandhari, Kunti y Draupadi. Los hombres no llevaban joyas ni sedas, iban vestidos con una indumentaria muy simple, tan solo llevaban una fina curta cubriendo sus amplios torsos. La procesión funeraria iba dando vueltas recorriendo su camino hacia el río. Entristecía ver el aspecto que Kunti tenía. Hace 3 días, Radeya había sido aniquilado por Arjuna y la noticia había sido recibida con gran júbilo en el campamento de los Pándavas. Se lo había oído contar a Sanjaya mientras narraba a Dhritarashtra los acontecimientos de la guerra. Cuando escuchó a Sanjaya describir la muerte de Radeya, se le desgarró el corazón de dolor. Pero no podía desahogarse con nadie. No podía contarle a nadie la pena que estaba estrangulando su corazón. Tenía que guardarla en secreto. Luego, en el campo de batalla, vio al cuerpo sin vida de su hijo primogénito y se tuvo que controlar para no desmayarse. Krishna la observaba de lejos. Ella miraba a Radeya y a su esposa llorando sobre el cuerpo de su señor, pero se contuvo. Y después de todo aquello, ahora iba andando junto a la comitiva fúnebre para presenciar las oblaciones funerarias que a orillas del sagrado río Ganges se le habían de rendir a todos los que allí habían muerto. Era el mismo río que se llevó a su hijo alejándose de ella hacía ya muchos años. Aún así, el Ganges fluía tan plácidamente como en aquel día memorable, en el que ella depositó sobre sus aguas aquella caja de madera que el río se llevó flotando. Recordaba aquella escena como si hubiera sucedido ayer. Kunti observaba cómo los hombres hacían su última ofrenda a las almas que habían partido. Pero Radeya no tenía ningún hijo que pudiera hacerle la ofrenda, pues todos habían muerto. Seguía estando tan huérfano como el día en que ella le abandonó. Su corazón estaba a punto de estallar debido a la amargura que sentía en su corazón. Ardía de remordimiento pensando en la tremenda injusticia que había cometido con su hijo. Kunti estaba decidida a hacer lo que fuera para que se realizaran las oblaciones debidas en honor a Radeya. Era lo único que podía hacer por él, y se encaminó con paso firme hacia Yudhishthir. Yudhishthir había acabado sus ofrendas a los hijos de Draupadi y a todos los otros. Arjuna tenía aún las lágrimas en los ojos. Acababa de terminar sus ofrendas por su querido hijo Abhimanyu. Pero Kunti estaba dispuesta a hacer algo que iba a hacerles palidecer a todos. Se dirigió hacia Yudhishthir y le tocó la espalda. Él se giró y le dijo: «Sí, madre, dime, ¿qué quieres? ¿Qué sucede?» Kunti tuvo que tragar saliva para impedir que se le escapara un sollozo y luego dijo: «Aún queda otra persona por la cual tienes que realizar las ofrendas». Yudhishthir se le quedó mirando a los ojos, enrojecidos por las lágrimas retenidas. Todos se giraron, fijando su mirada en la escena que estaba sucediendo entre madre e hijo. Los hermanos de Yudhishthir le rodearon mirando a su madre con el ceño fruncido, tratando de adivinar quién era aquella persona que quedaba aún. Krishna, el único que lo sabía, contemplaba a Kunti con una expresión de profunda compasión en sus ojos. Ella había sabido guardar el secreto, no se lo había dicho a nadie, ni siquiera durante la guerra. Lo había guardado en silencio incluso después de que Radeya muriera, porque le hubiera roto el corazón a Yudhishthir. Él habría dejado de luchar y se habría ido al bosque. Lo que Kunti estaba haciendo ahora era lo justo. Krishna estaba escuchando atento. Yudhishthir dijo: «¿Una persona más? No lo entiendo. Yo me acuerdo perfectamente de todos nuestros familiares que han muerto. No soy una persona tan ingrata como para olvidarme de quién dio su vida por mí. ¿Quién es esa persona a quien yo le debo una ofrenda?» Kunti le dijo: «Es Radeya. Has de realizar las ofrendas por él también».
Yudhishthir se quedó atónito y dijo: ¿Radeya? Pero madre, ¿por qué debo hacer yo las ofrendas por Radeya? Él era un Sutaputra, los ritos funerarios deberían ser ejecutados por su padre, dado que sus hijos han muerto. Yo soy un Kshatriya. ¿Por qué me pides que haga esto por un Suta, por Radeya el Sutaputra, nuestro enemigo más pertinaz? ¿Por qué he de hacerlo? ¿Por qué me pides esto? ¿Qué te hace estar tan triste? Kunti permaneció en silencio por unos momentos. La agonía que sentía en su corazón enmudecía su lengua. Luego, después de respirar profundamente, dijo: Yudhishthir, tienes que hacerlo porque Radeya era un Kshatriya, no un Sutaputra. ¿Que no es un Sutaputra? ¿Qué es un Kshatriya? Gritaron los Pándavas a un tiempo, haciendo luego eco en todos los allí presentes. ¿Radeya un Kshatriya? Todos estaban asombrados de escuchar aquello y Yudhishthir le dijo: Pero madre, tú no sabías nada acerca de Radeya. ¿Cómo sabes que es un Kshatriya? ¿Acaso sabes quién fue su padre? Madre, estoy un poco confuso por tus palabras. Por favor, dime quién era su padre y por qué he de realizar por él los ritos funerarios. Kunti le dijo: Radeya era el hijo de Surya y su madre fue una muchacha a la cual Surya le dio un hijo. Nació con el Kavacha y los Kundalas. Su madre tuvo miedo de la censura del mundo porque era una dama en la casa de su padre, por lo que tuvo que conservar el secreto oculto en su corazón. Así que puso al niño dentro de una hermosa caja de madera y lo depositó sobre las aguas de este mismo río, el Ganges, el cual se lo llevó flotando sobre su plácida corriente hasta que Atirata vio la caja. La recogió y descubrió con sorpresa su contenido. Luego le entregó el niño a su esposa Radha y por eso se le llamó Radeya. Ese era el nombre que a él le gustaba, no quería que le llamaran por otro nombre. Pero su verdadera madre era una princesa que cometió esta injusticia con su primogénito. Ella tiene otros hijos, pero su corazón está vacío debido a esto. Yudhishthir y los demás hermanos la escucharon con la boca abierta. Todo lo demás había quedado olvidado ante la emoción que había suscitado aquella historia tan maravillosa. Yudhishthir dijo: Madre, ¿quién es la madre de Radeya? ¿Quién es esa mujer sin sentimientos que abandonó a su hijo recién nacido a merced de las aguas? ¿Quién es la mujer que arruinó la vida de un hombre tan grande como Radeya? Tú debes conocerla, ya que nos cuentas el crimen con tantos detalles. Madre, dime quién es. Todos los ojos se dirigían hacia Kunti, esperando ansiosamente la respuesta. Kunti les miró a todos y luego miró a Krishna, el cual abrigó su mirada con una infinita expresión de compasión en sus ojos. Luego, mirando a Yudhishthir directamente a los ojos, le dijo: Esa mujer soy yo. Radeya fue mi hijo, mi primogénito. Y cayó desmayada al suelo. Vidura fue corriendo a su lado, igual que hizo el día del torneo, cuando se desmayó al ver a Radeya y Arjuna frente a frente. Yudhishthir se quedó completamente aturdido. No paraba de repetir: Radeya era mi hermano mayor y le hemos matado. Miró a Arjuna y éste rompió a llorar diciendo: ¿Qué he hecho, mi señor? ¿Qué he hecho? ¿Cómo podré vivir después de esto? He matado a mi hermano. Arjuna no podía sostenerse en pie, se sentó en el suelo y hablaba como alguien que ha perdido el juicio y decía: He matado a mi hermano y me he jactado de su muerte. Luego se desmayó. Krishna y Yudhishthir acudieron a su lado. Yudhishthir sentía una pena enorme, su cuerpo temblaba como si tuviera escalofríos, sus ojos estaban inyectados de sangre. Bhima se sentó junto a Arjuna, estaba demasiado aturdido para poder pensar. Era como un niño que de repente se hubiera vuelto viejo. Bhima se acordó del día del torneo, se acordó de su primer encuentro con Radeya. En aquella ocasión le dijo: Escucha, un Sutaputra no es digno de ser aniquilado por Arjuna. No eres digno de tener un arco en tu mano. Mejor sería que tomaras un látigo de conductor de carro. Sería más apropiado para ti. También se acordó de lo que Duryodhana dijo defendiéndole: Bhima, me da lástima ver tu falta de entendimiento. Este hombre tiene todas las cualidades dignas de un Kshatriya y que solo un Kshatriya puede tener. ¿Acaso no te das cuenta que un tigre no puede jamás nacer de un manso ciervo? ¿Acaso no sientes que es un Kshatriya? Yo le he nombrado rey de los Angas, pero sé que él merece más que esto, merece ser el señor del mundo entero. Ha nacido para ser grande, pero tú no eres lo suficientemente grande y noble como para reconocerlo.
En aquel momento las palabras de Duryodhana ardían en su cabeza. Sí, no era lo suficientemente grande para reconocer la grandeza de Radeya. Bhima gemía como si su cuerpo entero estuviera hecho añicos. No podía decir nada. Nakula se acordó del duelo que sostuvo con Radeya y recordó lo que él le había dicho. Algún día estarás orgulloso por haber luchado conmigo en este duelo. Algún día te enorgullecerás de que Radeya te haya insultado. Y así era. Aquel momento de humillación era ahora el momento más precioso de su vida. A Sahadeva le resultaba imposible olvidar a Radeya y la lucha que sostuvo con él. Se acordaba de su sonrisa burlona y de sus despóticos modales. Una profunda tristeza se había apoderado del corazón de los Pándavas. Kunti fue reanimada con agua y esencias, pero por primera vez en su vida Yudhishthir no le prestaba ninguna atención a su madre. No podía mirar a la mujer que había hecho semejante injuria a Radeya y a los Pándavas. Se fue y se sentó junto a Krishna y Arjuna. Yudhishthir recordó el día cuando murió Radeya. Se acordaba de cada instante de aquel día. Se acordó de que le había llamado su Taputra. Entonces se giró hacia su madre y le dijo: ¿Lo sabía Radeya? ¿Sabía él quién era? Sí, dijo Krishna. Los ojos de Yudhishthir giraron hacia Krishna y lo mismo hicieron los demás Pándavas. ¿También tú lo sabías?, le preguntó Yudhishthir. Sí, fue la respuesta. Después de aquello ya no se atrevía a hablar ni una sola palabra. Radeya sabía que era hijo de Surya y Kunti, sabía que no era un Sutaputra y sin embargo permitió que sus hermanos lo trataran como tal. Yudhishthir se golpeó la cabeza con rabia ante aquella situación irremediable y dijo: Cuando supe que Radeya había muerto, fui corriendo al campo de batalla para comprobar si estaba realmente muerto, y me alegré mucho al comprobar que así era. Madre, ¿cómo has podido hacernos esto a nosotros, queriéndonos tanto como nos quieres? Yudhishthir miraba a su madre a la cara nuevamente. Ella parecía muy infeliz y no quería hablar, ya había sufrido suficiente. Yudhishthir se acercó a la orilla del río, quedándose allí de pie. Mientras las lágrimas resbalaban por su rostro, parecía como si las oblaciones funerarias estuvieran siendo sustituidas por las lágrimas de Yudhishthir. La muerte de Abhimanyu y la de los hijos de Draupadi estaba quedando en el olvido ante aquella calamidad que les había sobrevenido. Habían matado a su hermano. Ese era el único pensamiento que ocupaba las mentes de los Pándavas mientras se alejaban de las orillas del río Ganges. La procesión regresaba a la ciudad dando vueltas por los vericuetos del camino. Gandhari, Kunti y Draupadi estaban compartiendo la misma pena. Habían perdido a sus hijos y estaban desconsoladas. Krishna caminó junto a ellas, dejándolas luego a solas con su dolor para reunirse con Satyaki. Ambos iban juntos siguiendo a la comitiva unos metros más atrás. Y de esta manera termina este 7º capítulo de la 10ª parte después de la guerra, titulado Kunti se declara madre de Radeya. Espero lo hayan disfrutado y decidan acompañarme en la siguiente narración. Deseo se encuentren bien. Hasta la próxima.